propósito. Amén. Y eso es maravilloso, poder entender que fuimos creados en Él y para Él. Eso es maravilloso. Mucha gente a veces no encuentra el propósito de vida, o muchos piensan que de alguna forma para lo que fueron creados, para hacer negocios, para tener riquezas, para tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos que fuimos creados en Cristo para su propósito eterno. Y eso es maravilloso. Aleluya. Somos bendecidos, amén. Y recuerden que estamos viendo en estos martes que hemos pasado, estamos viendo el verdadero discipulado, ¿no? Cómo fuimos llamados a ser discípulos, pero a la vez también a discipular a otros. Amén. Y nos damos cuenta que Cristo mismo fue el que escogió a sus discípulos, el que los llamó, el que los capacitó, caminaba, comía, dormía, oraba con ellos, estaba con ellos. Ellos lo conocían y Él los conocía a ellos. Y se trata que tú y yo entendamos ese propósito eterno, que fuimos llamados precisamente para eso, para llegar a colaborar, ¿sí?, como ministros competentes de este nuevo pacto para la edificación de su reino. Fuimos llamados entonces también para poder ser discípulos, pero también para discipular. Y tenemos entonces que entender las características de un discípulo. Esas características, recuerdan que hace 8 días veíamos, ¿no?, que tenían que ser fieles, que tenían que ser enseñables, que tenían que ser disponibles, pero también corregibles. Amén. Y vamos a ver una característica más. El discipulador tiene que incluso también inspirar a otros a dar una milla más, una milla extra. Amén. El discipulador, los que estamos discipulando, tienen que ver en nosotros a Cristo. Y esta es una de sus expresiones. Esta es una de las expresiones de que realmente Cristo está en nosotros. Hoy en día la gente entre menos haga, entre menos sirva y entre menos se esfuerce, mejor, ¿no? ¿Sí ha notado esta generación? Esta generación está acostumbrado a lo fácil. Muchas gracias. Gracias. Quiere todo muy fácil. Ya no se quieren esforzar. Cada vez vemos más los lugares de reunión vacíos porque pues ahora tienen la oportunidad, gracias a Dios. A la vez es bueno y a la vez es malo, pero aquellos que tienen la oportunidad de venir, pero no vienen por la comodidad de quedarse en su casa, además se transmite, además puedo ver la predicación en otro tiempo, en otro día, más cómodo, no salgo de mi casa, está haciendo frío, porque esta generación está acostumbrada a lo fácil, a tener las cosas sin esfuerzo, está acostumbrándose a que todo es gratis. Reconocemos que el evangelio es gratuito, sí, pero nada es gratis. Todo tiene un esfuerzo. Y yo agradezco a Dios por los que están aquí esforzándose. Sé que muchos vienen de trabajar. Sé que muchos hoy tuvieron colegio, estuvieron en los quehaceres de la casa, estuvieron quizá teniendo otras labores. Pero eso habla de una milla más. Así que dése un aplauso, porque usted está hoy cumpliendo
con una característica del reino. Los discípulos, especialmente los discipuladores, aquellos que gracias a Cristo hemos estado avanzando y madurando, tenemos esta característica. Nosotros estamos hoy aquí porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo, y en la mente de Cristo Él nos enseña a ir siempre una milla más. Veíamos el día domingo un ejemplo precisamente de David, y comenzaba con un versículo donde el autor, el escritor de este libro resalta que hay algo que caracteriza a David, y es que Dios estaba con él. Y al estar con él vimos algunas características, ¿no? Que él era justo. Nosotros hoy somos justificados y somos justos no por mis obras, no por mi esfuerzo, no por mi voluntad, sino por Cristo. Eso es maravilloso. Y dentro de esa característica también encontramos que David, que tenía un corazón conforme al de Dios, también tenía esa voluntad de ir una milla más, recordando que el rey Saúl le pidió 100 prepucios, él llevó 200. Pero ahora nosotros, ¿por qué sabemos que estamos en Cristo? Porque hay expresiones, porque manifestamos Cristo. Estamos manifestando su vida al hacer este propósito de ir siempre a una milla más. ¿Qué le parece si abre su Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, por favor? Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Volvamos. Mas por él, ¿por quién? Por Dios. Vosotros, mas por él estáis vosotros, ¿en dónde? ¿En dónde estamos? En Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ah, ¿cuántos sabios hay aquí? Amén. ¿Por qué usted es sabio? Por Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Porque usted es justo. ¿Por qué es usted justo, justificado? Porque usted es santo. Por Cristo. Diga, por Cristo. Usted es justificado, es santificado y tiene redención. Quiere decir el perdón de nuestros pecados. Tenemos redención. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchos que siguen citando Isaías, ¿no? Cuando dice, y si tus pecados son como la grana, serán como la nieve, ¿verdad? Blancos. Pero hoy nosotros ni pecados tenemos. Ya no tenemos pecado. Porque en Cristo, ¿qué somos? Justificados y tenemos redención. Porque estamos en donde dice, en Cristo. Yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo tiene pecado? No. ¿Y dónde estamos? ¿Usted tiene pecado?
No, porque ya estamos en Él, por la justificación. Esto es difícil de comprender para la mente humana, pero vamos a leer la palabra, ¿le parece bien? Porque la palabra siempre nos trae luz. Y cuando la palabra trae luz, trae orden. Y eso es maravilloso. Y cuando el orden viene, la luz trae orden y el orden trae paz. Tenga paz, dile que está a tu lado, ten paz. Eres justificado, eres santo, eres sabio, no por ti. Mira, bien lo dice aquí. Versículo 20. Aquí mismo vamos a ver el 20, ¿vale? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregunta. Sí, ¿no? Porque todo esto para usted, ¿cómo le suena que usted es justo, que usted es santo, que usted no tiene pecado? ¿Cómo le suena? Dígame la verdad. Locos, dice, no, yo soy pecador. Pero es que usted no está viendo a Cristo, usted se está viendo usted. Y usted en Cristo, diga conmigo, es nuevo por naturaleza. Usted recibió una vida nueva. Aleluya. Pero esto se cree por fe. Esto no es para todos. Esto es un don de Dios que lo tenemos aquellos que fuimos escogidos en Él, que fuimos llamados, por eso expresamos Cristo por naturaleza. No es, si lo haces por fuerza, si lo haces por imposición, no estás en Cristo. Pero cuando esto surge, cuando, o sea, de verdad que es un gozo venir aquí. ¿Cuántos se gozan de estar hoy aquí? Es un gozo venir y predicar y podría estar solamente una persona, pero vale la pena. Aun cuando la carne se cansa, aun cuando el cuerpo está cansado, el espíritu está presto y se goza en el servicio y la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Aleluya. Eso es grandioso, eso es majestuoso, pero la mente natural no puede comprender las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién le agradó esto? A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es esa locura? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Es algo gratuito, es algo que el mundo no lo puede entender ni con su sabiduría. No lo puede comprender lo que Dios nos dio. Él nos dio un regalo inmerecido, nos dio a su Hijo. Y si nos ha dado a su Hijo, ¿no nos ha dado con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Todas estas cosas, porque estas cosas nosotros las debemos de entender como los tesoros. ¿Qué son estas cosas? La sabiduría, ¿qué más dijimos? La justificación, la santificación y la redención son los tesoros de su gracia. Aleluya, porque todo viene en Él. Estamos completos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, sí judíos como griegos, Cristo,
poder de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría. ¿Qué tenemos nosotros? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Bien, amén. Denle un aplauso a Cristo porque por gracia tenemos esto. Tenemos poder. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice, todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese poder que operó en Jesús el Cristo es el mismo poder que hoy opera en nosotros. Porque lo hemos recibido gratuitamente. Tenemos el dunamis de Dios, tenemos ese poder. Por eso es que podemos hacer todas estas cosas y aún más. Diga conmigo, aún más. Podemos hacer todo esto y aún más. Porque fuimos creados en Él y para Él. Fuimos creados para su propósito. Entonces, cuando piensa tu carne, el viejo hombre, que no vas a poder, le tienes que recordar al alma, así como lo hizo David. Le tienes que recordar que en Cristo todo lo puedes. ¿Te ha pasado así que dices, ay, es que ahora sí no creo poder, es que estoy muy cansado, es que siento que fue un día difícil, o es que esto creo que no va conmigo, he dado todo y siento que ya no puedo más? Entonces, recuerda que en Cristo todo lo puedes, todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Amén. Que si hay algo que en el trabajo está saliendo mal, que has intentado, que lo has hecho de una de otra forma y no has podido, recuérdale a tu alma que hoy tienes la mente de Cristo, que hoy estás en Cristo Jesús y tienes su poder, que tienes la sabiduría. No digas, es que yo no puedo, es que no lo entiendo, es que yo no sé. Mejor di, todo lo puedo en Cristo que les fortalece. Muchachos, estas se las voy a dar gratis, porque a veces hay materias que te cuestan trabajo, hay profesores que no les entiendes, hay personas que quizá no se saben expresar o que tú te cuesta trabajo el entender. Cuando esté pasando eso, recuerda que tú en Cristo has sido equipado con sabiduría y con poder. Tienes la sabiduría de Dios. Así que, como un digno representante del reino de Dios, como embajada y embajador del reino, tienes que recordar y repetirle a tu mente, a tu alma, que tú eres hijo de Dios. Y si hijo, eres heredero y coheredero de la gracia de Cristo. Todo lo puedes porque tienes sabiduría, porque tienes justificación, porque tienes santificación y redención. Y eso te lleva a hacer una milla más. Eso te va a llevar a siempre dar un extra, no por ti, sino porque Cristo vive en ti. Y esa es la expresión de la vida de Cristo. Esa es la mentalidad de Cristo. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sí escucharon? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Tú y yo no somos sabios, ¿sí o no? Según la carne, ni muchos poderosos. De hecho, somos a veces muy débiles. Quizá entre nosotros haya por ahí un cobarde, ¿no? Que tenía miedo a muchas cosas, que no le gustaba enfrentarse, no quería salir del mismo lugar por el miedo de qué va a pasar.
A veces estaba uno estancado en el mismo lugar porque tenía miedo incluso de emprender, de decir, voy a intentar esto, pero el miedo te paralizaba, porque no somos muchos sabios, no somos muchos poderosos, no lo éramos, ¿no? Y si lo hacíamos sin sabiduría. A veces decíamos, no, sí, sí lo puedo. Y era sin sabiduría, hermanos. Actuamos, en vez de ser prudentes, actuamos imprudentemente. Y eso no tiene nada que ver con que, no, es que yo nunca tuve temor, yo siempre inicié, sí, pero en todo fracasaste. Todo lo hiciste mal. Porque lo hiciste impulsadamente, lo hiciste sin sabiduría. Hoy por gracia de Cristo tenemos sabiduría. Hoy sabemos si lo podemos hacer o no, porque tenemos una común unión que es Cristo. Y vamos al Padre y pedimos siempre su dirección. Les dije que cuando hay luz, hay orden. Y cuando hay orden, hay paz. Y cuando hay paz, hay progreso. Hay avance. No se estanca, no se detiene. Proseguimos a la meta. Vamos hacia delante. No es hacia atrás, no nos quedamos estancados, vamos hacia adelante, porque para eso fuimos creados, para avanzar, para ser más que vencedores. Wow, usted, de verdad, si lo entendiera en el Espíritu, usted podría decir, no nací para mi propósito, porque mi propósito era muy pequeño, mis planes son muy pequeños, no hay poder en ellos. No hay visión en ellos, pero Dios, que es sabio y que es fuerte, me creó en Cristo para buenas obras. Así que lo que Dios tiene preparado para mí es más grande que lo que yo pueda imaginar, que lo que yo pueda entender. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que usted y yo éramos de este tipo de personas. Éramos nada sabios, ¿no? Éramos débiles y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Híjole, ahí está. ¿Por qué me escogería Dios? Quizá porque éramos medio necios, ¿no? Medios aferrados, impulsivos. ¿Se acuerda de Pedro cómo era impulsivo? Bueno, Simón cómo era impulsivo. A veces no pensaba las cosas y hablaba por hablar. Pero entre más conoció la vida de Jesús, más empezó a tener sabiduría. Y cuando vino el Espíritu sobre él, dice que habló no como tonto, ni como necio, sino como un hombre elocuente, como una persona entendida, como una persona sabia, porque estaba Cristo, estaba el Espíritu Santo en él. Denle un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Para avergonzar a los sabios. Sí, hay muchos que se creen sabios. Hay gente que se cree muy sabia y que cree que todas las puede y que cree que no necesita de Dios y que cree que tiene la razón, por qué lo dice, por qué lo piensa, por qué ella lo dice, por qué ella la piensa, pero nos damos cuenta que son necios, ¿sí o no? Hay gente muy necia que se hace sabia en su propia opinión. Gloria a Dios que nosotros ya no navegamos con esa bandera de necios, ya no estamos en lo que nosotros creemos o pensamos, sino tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos su palabra es vida, su palabra es luz, es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, es dirección, es instrucción, es sabiduría. La palabra es Cristo y estamos en Él. Aleluya. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sí, antes se decía, diga el débil,
fuerte soy. Pero ahora no somos fuertes por nosotros. Nuestra fuerza está en Cristo. Nuestra fuerza está en Cristo. Porque éramos débiles. Cualquier cosa, ¿sí o no? Cuando algo nos salía mal, no, ya no. No, y éramos débiles y por cualquier cosa nos poníamos a llorar y por cualquier cosa renunciábamos y por cualquier cosa decíamos ya no puedo más, estoy cansado, estoy cansada. De verdad que si hoy entendemos que tenemos una fuerza, aun cuando parece que ya no puedes más, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Es el poder de Dios perfeccionándonos, porque nosotros no podemos. Pero otra vez, diga conmigo, en Él todo lo puedo. Solamente en Él todo lo puedo. Cuando pienses, mujer, cuando pienses, hombre, varón, que ya no puedes con esta relación, que ya no puedes con este matrimonio, que ya no puedes con esta situación, recuerda que en Él todo lo puedes. Que mientras tú te rindas más a Él y Él crezca en ti, todo lo vas a poder, porque en Él hay sabiduría, porque en Él también encontramos la redención, porque en Él encontramos todo y lo tenemos todo por su gracia. Y entonces vamos una milla más, no estamos esperando a que el otro lo haga, lo voy a hacer porque estoy en Él. Aleluya. Espero que esto venga como olas y les pueda llevar. Porque cuando tú lo haces en Cristo, no te va a costar nada. Todo va a fluir porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Es la naturaleza de Cristo. Amén. Cuando estamos en Cristo, las cosas todas las vemos diferentes. Vemos oportunidades en medio del fracaso. La gente ve fracaso, nosotros vemos una oportunidad para avanzar, para llegar más alto, para llegar más lejos. Y eso es lo que debemos de entender, que en Cristo no hay pérdida, en Cristo hay ganancia. En Cristo somos más que vencedores. Y no porque se lo repita, sino porque usted lo debe de entender, que así es, por su voluntad. Él te creó para buenas obras, Él te creó para su propósito eterno, Él te creó para reunirnos en Él y nos dio todo. Estamos completos, estamos completos. Aleluya. Por eso es que claramente vamos a tener empresarios. Tenemos empresarios de Cristo. Claramente tenemos personas innovadoras, emprendedoras, pero todo esto no es para nuestra gloria, todo esto no es porque nosotros lo queramos así, es porque Dios así lo ha designado, y todo lo que tenemos y todo lo que lleguemos a tener, ¿para quién va a ser? Para ponerlo a la disposición de la necesidad, de lo que se requiera, porque Dios nos da el recurso y nos da el recurso para hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, te hablo a ti, jovencita, joven, que en otro momento tendrás el tiempo de recordar esta predicación, y cuando Dios te coloque en esos lugares, debes de saber que fue Dios. Dios te dio la sabiduría, Dios te dio todo para poder estar en esos lugares y recordar que nosotros no damos alguna ofrenda, un diezmo para ser bendecidos. Nosotros damos ofrenda, nosotros lo hemos propuesto en nuestro corazón porque reconocemos que Dios nos ha dado todo. Y de Él es el oro y la plata, y Él se la da a quien Él quiere. Y si Dios le permite o nos permite a cada uno de nosotros tenerlo, es para gloria de su santo nombre, para que donde estemos podamos ser una expresión. Y sé que vamos a alcanzar otros niveles, otras personas que quizá hoy no podemos comprender. Quizá estamos nosotros pensando en predicarle al hermano, al vecino, a otras personas que nosotros tenemos la buena intención, pero quizá Dios te está preparando para llegar a esos niveles donde la gente que se cree sabia va a ser avergonzada. La gente que
que creía que tú no lo ibas a poder, en Cristo todo lo vas a poder. La gente que pensaba que eras débil va a ver la fuerza, pero no tu fuerza, va a ver a Cristo. Y entonces te van a ver y van a decir, ese hombre y esa mujer, o ese hombre y esa mujer son bendecidos, tienen algo maravilloso. ¿Y saben qué es? La vida de Cristo. Aleluya. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que nadie quería, Dios lo escogió, y a lo que no es, para hacer lo que es. Perdón. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Tú no eras justo, justificación, pero Él me escogió de lo que no era para deshacer lo que era. Ya no soy pecador, hoy soy santo. Ya no soy más un débil, hoy soy fuerte. Ya no soy más un imprudente, un necio, hoy soy sabio. Hoy tú eres sabio. Hoy tú eres sabio. Porque el precioso Espíritu que nos habita y Cristo y en la voluntad de Dios es que Él nos hizo. ¿Y esto con qué fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, yo soy. Es que yo soy muy sabio, es que yo soy muy fuerte, y es que yo nunca me rindo. Ya viste que no, aquí ¿qué te está enseñando? A decir, no eres tú, es Cristo. No soy yo, es Cristo. Amén. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza. Qué bueno que te percibas de alguna forma débil o necio, o ¿qué más dice aquí? Vil, ¿no? Que dices, no, yo no merezco esto. Pues Dios te escogió para avergonzar al fuerte, al sabio de este mundo, y que nada te pueda jactar de decir yo fui, más bien decir Él fue. ¿Sí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y entonces sí, más por Él, ¿por quién? Por Él, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Dónde estamos? En Cristo, no en crisis, estamos en Cristo. Estamos en Cristo, viviendo su realidad. Todo fue consumado. Canto medio feo y desentonado, pero esa es una realidad. Estamos en Cristo, viviendo su realidad, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Amén. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Quiere decir, la gloria sea para Él. Pero sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Por más que nos esforcemos, por más que queramos. Le digo a veces a lo arrebatado, ¿no? Cuando dice, no, yo sí todo lo puedo. A veces es un arrebatamiento, nada más es una cosa imprudente tuya. Y te das cuenta que lo haces y lo haces mal. Si no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, todo lo puedes. Todo es en Cristo. Todo se debe de hacer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Todo en Cristo. No en mis fuerzas. No, es que como que Dios dice que ponga la otra mejilla. No, esto ya me va a conocer y va a ver. Y sale lo vil, lo menospreciado de ti. Porque estás en tu propia prudencia, haciendo pensar que lo que dice la palabra de Dios, que es Cristo mismo, no tiene sentido.
No, 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 sí soy manso, pero no soy menso. ¿Ha oído ese tipo de reacciones? Ahí no es Cristo, ahí es nuestra carne. Yo mismo las he dicho, ¿no? Yo mismo las he pensado y claro que ha salido mal por pensarlo de esa forma, pero yo debo de entender que en Cristo hay sabiduría. En Cristo hay sabiduría. Todo es en Cristo. Así que todo lo puedo en Él porque Él es mi fortaleza. La obediencia y la honra, ¿de dónde vienen? De Él. Por Él es que soy obediente y por Él es que puedo dar una honra. No honremos de palabra. Una vez más, no honremos de palabra, más bien de verdad. ¿Qué es una honra, hermanos? Hay un mandamiento que está vigente, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. ¿Pero qué era? Un mandamiento, porque eso es de la ley y nosotros no fuimos creados para obedecer la ley, sino para obedecer al Espíritu. Nosotros no honramos para ser bendecidos, porque nosotros ya somos bendecidos en Cristo. Entonces, ¿sí honramos? Claro, es una naturaleza, porque la honra es más allá de lo justo. ¿Qué es la honra? Es, es más allá de lo justo. Es una milla más. Eso es honra. Es siempre hacer algo más. Ah, es que a mí solamente me dejaron leer. Y esa es mi tarea, leer, ¿no? Dijo el pastor que leyéramos, que fuéramos al libro de Efesios y leyéramos. Eso es hacer lo justo, porque hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿qué sería una honra? Hacer más allá de lo justo, ¿no? Ah, no, pues hice un resumen, eh, apunté los diferentes personajes. ¿Sí se entiende que es una honra? Para eso fuimos creados, para hacer más allá de lo justo. Fuimos creados para honrar a Dios. Amén. Por eso Salomón decía que honráramos al Padre con nuestros bienes y entonces, ¿qué entendemos que hacía Salomón? ¿Hacía lo justo o hacía más allá? Él hacía más allá de lo que se le pidió. ¿De dónde lo traía? De su padre David. Pero hay gente no, pues nada más hago lo que se me pide y no hace algo más porque no está en Cristo. Pero los que estamos en Cristo siempre estamos una milla más. Y esa es parte de nuestro modelo. Nosotros modelamos a Cristo porque Él lo hizo de esa forma. Él vivió de esa forma. Él vive de esa forma. Él hizo más de lo que pudo haber hecho. No solamente nos dio salvación, ¿verdad que no? No solamente nos salvó de ir al infierno. ¿Qué más nos dio? Juntamente con la salvación, una vida eterna. ¿Qué más? Lo que acabamos de leerles, preciosos, la sabiduría, el poder, nos dio todo, nos dio todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No solo no nos perdimos, sino nos dio su propia vida. ¡Wow! No solamente hizo lo justo, sino hizo algo que se llama una milla más. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Siempre una milla más. Siempre una milla más. Pero no es porque sea algo de imposición, sino es una naturaleza.
es una naturaleza. Estaba hace rato, llegamos un poquito cansados, hicimos unos quehaceres, tenemos unos pendientes y ya comimos un poquito tarde y ya les decía yo a mis hijas, yo creo que me voy a descansar y luego voy a regresar y voy a hacer la limpieza o hacemos la limpieza. Pero como estamos en Cristo, de verdad, y estaba cansado, pero lo hicimos con gozo, con alegría. Hoy no estuvo mi esposita, que es la que siempre nos apoya en los quehaceres de este lugar, pero fue de gran bendición hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa naturaleza y eso lo tenemos que llevar a todo, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, ¿no? En toda en todo lugar donde nosotros estemos, Cristo está con nosotros. Así que en todo lugar siempre tenemos que recordar que nos ha dado Dios todo para ser más que vencedores. Por lo tanto, no solamente hago lo justo, sino algo que se llama milla, una milla más, o sea, hacer más de lo conveniente. No, pues encontré un celular, si quieren que venga, ¿no? ¿Qué sería una milla más? Eso es lo justo, regresarlo, ¿no? No es mío, lo voy a regresar. Pero ¿qué sería una milla más, muchachos? ¿Sabes qué? Me di cuenta que vives en esta dirección y aquí te traigo tu celular, o tu cartera, o tu credencial. No, pero ¿cómo? Pues si ni para los pasajes nos dan. Es una milla más. Es una mentalidad. ¿Por qué lo hace de esa forma? ¿Por qué Edgar lo hace de esa forma? Porque está expresando Cristo. ¿Por qué lo hacen ustedes, chicos? ¿Por qué están aquí, Gus? Porque estamos expresando a Cristo. Porque no solamente damos una ofrenda y ya, porque a veces hacemos algo, pues también compartimos, también hacemos. ¿Por qué? Es una milla más. Estaba en nuestra mente el otro día regalar algunas cositas, venderlas, ¿no? En nuestra mente natural, pero en Cristo da de gracia y lo dimos con amor y lo preparamos con amor, porque estamos en Cristo y en Cristo somos bendecidos. En Cristo todo lo podemos, en Cristo estamos completos. ¿Cómo estamos? Completos. Entonces pasamos de lo ordinario a lo extraordinario. Entonces pasamos de hacer lo justo a hacer pasamos de hacer lo justo a tener una honra, ¿no? Porque la honra es una milla más. Siempre lo enseñó nuestro Señor Jesucristo esto. Esta era parte de su vida, es parte de la vida de Cristo. Porque la vida en Cristo nos saca de lo común y nos lleva de lo bueno a lo mejor. ¿Sí o no? Una vez más, la vida en Cristo nos saca de lo común y nos lleva de lo bueno a lo mejor. ¿Sí o no? Nos sacó de lo bueno y nos dio algo mejor. Estábamos viviendo en el tiempo Cronos y nos sacó del tiempo Cronos para llevarnos al tiempo Kairos, al tiempo de Dios. Vivimos el mejor de los tiempos. El mejor de los tiempos no era cuando teníamos dinero, cuando teníamos la empresa o cuando andábamos en tal carro. Lo mejor está en este momento porque lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Créanlo de esa forma. Aun cuando seamos vituperados, somos bendecidos. Aun cuando seamos quizá, ¿cómo se llama cuando somos molestados? Menospreciados, somos bendecidos. Aun cuando haya injusticia en contra de nosotros, somos justificados. Todo es mejor en Cristo. La vida en Cristo nos saca de lo común, nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo ordinario a lo extraordinario.
Amén. Acuérdense que Mateo 5:41 dice, Mateo 5:41, y con esto acabo. Dice Jesús, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué? Porque es una naturaleza, es la expresión de la vida de Cristo. Aleluya. Antes era por imposición, ahora es por voluntad y naturaleza, que tiene que ver con la vida nueva. Esto no nos distingue de los demás, esto nos distingue de los demás. Así que la honra, dijimos, es más allá de lo que se espera de nosotros. ¿Qué es la honra? Más allá de lo que se espera de nosotros. No solo es hacer más, sino hacerlo en la gracia y en el amor del servicio, recordando que servimos a Cristo, recordando que todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. Amén. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Entonces, ¿cuántos de los que nos están viendo, de los que nos van a ver, están decididos a decir, está muy bueno esto, pero no es lo mismo estar en mi casa que ir y servir? Lo justo es que quizá estás escuchando el mensaje, que estás viendo y Dios está alumbrando el entendimiento, pero que quizá Dios quiere que no solamente que vengas a este lugar, sino que entiendas que quizá puedes inspirar a otros, que quizá va a haber gente que te dice, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué lo hacen? Podamos decir, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque Él lo hizo primero. Él dejó su comodidad, su gloria, su trono para venir a servir. Y nosotros, aparte de ser reyes, por gracia, de ser sacerdotes, también somos ministros, también somos servidores, somos esclavos por amor. Gracias, bendito Dios, gracias te doy porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Es la gloria hoy y siempre, Padre. Estamos entendidos que si estamos en Cristo, Señor, somos sabios, somos justificados. Padre, hay una sabiduría que no es de este mundo, es tu sabiduría, es la sabiduría de Cristo en nosotros. Ya no somos imprudentes, que ya no somos, Señor, nos dejamos guiar por el alma, sino somos guiados por tu precioso Espíritu, por tu palabra que es luz y lumbrera nuestro camino. Gracias, Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Todo, precioso Dios, no es para que los hombres nos vean, no es para que podamos agradar al ojo humano, no es para incluso por obligación, lo hacemos porque es una expresión de tu reino, lo hacemos porque es la misma vida de Cristo en nosotros, lo hacemos porque en Cristo todo lo puedo. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Aleluya. Son bendecidos. Qué bueno que llegaron. Es un placer el que hayan estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo, los amamos, los esperamos. Recuerde, todos los martes, 7:30 de la noche. Estamos muy cerca de lo que es el Cablebús Torres Buenavista. Les hacemos la invitación a estar con nosotros en esta reunión. Es maravilloso el poder tener esta coinonía que tenemos. Es maravilloso el poder servir. Te esperamos el día martes 7:30 y los días jueves 7:30. También los días domingo a las 11 de la mañana te esperamos. Son bendecidos. Que tengan una excelente noche.